Venga. Bueno, hoy es el primer capítulo de esta nueva aventura del podcast que hice en su momento, pero quiero retomar. Y como primer invitado para esta nueva etapa, traigo a Mike. Todo el mundo sabrá quién es, evidentemente. Es el entrenador, el head coach de Training Culture. Y bueno, preséntate un poco, aunque creo yo que todo el mundo que vea este podcast o lo escuche en Spotify o en YouTube o donde sea, sabrá quién eres, pero preséntate un poquito. Pues nada, muchas gracias, lo primero, por pensar en mí para este nuevo ciclo de podcast. Escucharé los siguientes también. Si este primero me parece interesante, si me aburro como una ostra, pues ya los siguientes no los escucho y se acabó. Digo, vaya aburrimiento de tío este Mike. Esa es la idea. Esa es la idea. Eso es. Entonces, bueno, pues muy sencillo. Yo siempre me he dedicado al deporte, estudié la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Siempre he estado vinculado al deporte y desde un inicio me interesó mucho, lo estudié con remeros y piragüistas, el entrenamiento concurrente que se llama, que viene a ser un poco algo parecido a lo que buscamos en CrossFit, que es ser muy resistente y muy fuerte a la vez, y cómo entrenar esas dos características, digamos, sin que haya interferencias entre ellas y conseguir el máximo rendimiento. Entonces luego conocí el CrossFit y me dedico al CrossFit desde hace 12 años o por ahí. Y bueno, pues ahora tenemos la suerte de que tenemos un grupo de atletas de élite bastante importante. Al principio empezamos con menos gente, con Alex, con Ollana y con otros deportistas de menos nivel, vamos a decir. Siempre te estoy hablando de la élite. Tenemos muchos más atletas que dentro de la Plani. Pero bueno, por lo que la gente nos conoce mayormente es por estos deportes de élite y ahora, como te digo, tenemos la suerte de tener un grupo muy importante, de incluso gente en el extranjero, que no sé si eso mucha gente lo sabe o no. Sí, sí. No, ya simplemente viendo la gente que has metido en semifinal, ya ahí está un poco la clave del éxito de Training Culture. Que habéis metido, si no me equivoco, a 7 personas, ¿no? Contando con, o sea, a todo el mundo, tanto españoles como europeos, me refiero. Sí, bueno, eso es. Hay una pequeña corrección. O sea, primero hemos podido meter a 2 equipos. Un equipo que está en Mallorca y otro equipo aquí de Zarauz, que igual la gente conoce más por Pablo Cazalis, etcétera. Pero son 2 equipos. Y luego en individuales se habían clasificado 7, pero con el tema de la revisión de vídeos, etcétera, al final han quedado 6 atletas. El atleta que se ha quedado fuera es el polaco Bartel Litka. Y entonces, pues tenemos... Sí, es cierto que lo vi. Eso es. Sí, sí. Sí, tenemos 3 atletas nacionales, pues Kalu, Manioli y Fabi, 2 estonios, que son Mikko y Kevin, y luego el polaco Michal, que ya estaba con nosotros el año pasado también, que estuvimos en Games con él. Entonces, esos han sido una pena. Al final, claro, como entrenador, la verdad que es un poco frustrante porque metes a mucha gente, pero siempre se te queda gente ahí a las puertas que crees que también lo merecía. Pero bueno, es difícil. O sea, al final hay que competir y la competición tiene eso también, ¿no? Que a veces las cosas no salen como uno claro, quiere. Como uno quiere, claro, exactamente. Y una cosilla, ¿cómo es? Porque al final cualquier persona que se dedica al entrenamiento y que tenga una planificación, se preguntará cómo es gestionar semejante cantidad de atletas élite. Élite no refiriéndome como puede tener otras programaciones como competidores a nivel nacional, sino al final esta gente son realmente élites. El que llega a semifinal ya es como el escalón a lo que antiguamente se conocía como los regionales. Y un poco cómo es eso, cómo es gestionar pues a semejantes bestias, porque no tienen otro nombre. Sí, no es fácil, no es fácil. Lo que yo sí haría la diferencia un poco es que es diferente gestionar a gente que le puedes ver, vamos a decir, en el día a día, aunque yo todos los días no estoy con ellos, intento verles al menos una vez a la semana. Y luego gente que es de fuera, a los que no ves habitualmente, a excepción de cuando vienen periodos aquí y pasan aquí una temporada con nosotros, pero es diferente. Lo que sí hacemos, y para mí es una de las claves del éxito, es
compartir el grueso de la planificación y compartir los resultados, porque eso nos ayuda mucho a saber dónde está el equilibrio de la planificación, el equilibrio de los resultados, porque si un atleta de élite está entrenando solo, digamos que hasta la competición no va a tener referencias de cómo de bueno es ya no solo en unos ejercicios, sino en algunos escenarios. Sin embargo, si estás con un grupo de atletas fuertes, tienes esa ventaja. Entonces, primero está la gestión técnica esa, que es obtener los resultados de los atletas. Y es una ventaja, pero se convierte en algo laborioso de que ese feedback que a ti te van dando, tú lo puedes ir utilizando para la semana siguiente en adaptar un poco las cosas. O sea, como es muy difícil cuantificar las cargas, pero bueno, al menos sí puedes cuantificar los contenidos, tienes que ir viendo si los atletas se están adaptando a ese volumen que tú les estás dando o no. Si hay una sensación generalizada de que el rendimiento empieza a bajar, con las referencias que tienes también de los SEMON, etcétera, bajas un poco para que los atletas se recuperen y vuelvas a empezar a subir. Eso desde la parte técnica. Desde la parte más psicológica, pues ya eso es otro problema diferente, y ahí tienes el escenario de que cada atleta es una persona diferente. Unos atletas necesitan mucha atención, otros necesitan menos. No digo atención en el sentido malo, sino en el sentido natural de que tienes un feedback con ellos más fuerte y con otros un poco menor, dependiendo también de cómo se organiza su día a día y de la gente que tiene alrededor. Pero bueno, tiene su complicación, evidentemente, está claro. Pero el hecho de que sean un grupo ayuda mucho, porque ellos tienen conversaciones y relación entre ellos también. Entonces, parte del buen entrenador que pueden tener un atleta de training culture de élite son sus compañeros. Claro. Teniendo en cuenta ahora mismo que manejas bastantes atletas, hay ciertas cosas que yo tengo bastantes dudas en cuanto a qué puede ser realmente lo diferenciador dentro de un entrenamiento. Me refiero, hay muchas veces que puede ser el grupo, hay muchas veces que puede ser el entrenamiento. Hay características personales, pues yo qué sé, música, porque yo, por ejemplo, soy una persona que me pones una música, me pones otra música y entreno de una manera que sin esa música, que realmente no debería de ser así, porque, por ejemplo, en una competición no tienes esa facilidad de cambiar la música que a ti te convenga, evidentemente. Tienes un poco que evadirte de la música. Pero desde tu experiencia con esta gente que son pues personas que al final, digamos que son profesionales del CrossFit, ¿qué crees que sería como lo diferenciador? Me refiero a lo que te digo, si realmente el grupo es lo que hace que deje ese pasito más, si es la programación en sí, si es pues otro tipo de alimentación en el caso de que, por ejemplo, sean de otro país, o ¿qué es lo que crees tú que es ese pasito más? Bueno, yo creo que justamente no es solo una cosa, sino que es un poco todas esas cosas que tú estás citando. Y por utilizar quizás otra palabra, una de las claves, en concreto en nuestro deporte, considero que es la motivación, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en un deporte, CrossFit es deporte de alta intensidad. Si tú, no es por compararlo, andar en bici, por ejemplo, es un deporte también muy duro, ¿no? Pero tú requieres de hacer mucho volumen y seguro necesitas una gran motivación para salir todos los días con la bici, está lloviendo, etcétera, ¿no? Pero bueno, tú te pones en la bicicleta y es estar ahí X horas en una zona de intensidad relativamente baja, vamos a decir, la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, no requieres de ese esfuerzo mental puntual que te va a pedir el CrossFit 3, 4, 5 veces al día para hacer un esfuerzo máximo de rendimiento. Entonces, si necesitas esa motivación muy especial que requiere el CrossFit de esforzarte a tope varias veces al día. Cualquiera de nosotros lo ha sentido, desde el principiante hasta dice, bueno, yo hago la clase, hago un WOD y vale, o sea, si me pides a la tarde que vaya otra vez a exigirme tanto, seguramente me regularé.
Entonces, una de las claves que yo creo que puede marcar el alto rendimiento deportivo es que tú hagas muchos entrenamientos a alta intensidad. O sea, un poco Entonces, esa motivación... el empezar como un poco a tolerar ese nivel, como esa cantidad de entreno, esa cantidad de volumen, y al final como que también un poco la capacidad esa de dolor, de sufrimiento, que al final es un poco lo que yo más relaciono dentro del CrossFit, es lo que realmente hace que como que sea ese punto de diferenciador de si tú haces X entrenos y te exiges de una manera más que el resto, si tú haces 5 entrenos en el que te estás exigiendo en todos esos entrenos, al final sí que es cierto que aprendes a, como dices, a exigirte y a tolerar esa capacidad de dolor, como digo. Sí, como bien dice Greg Glassman, no hay que impresionar por el volumen, sino por la intensidad. Pero ya en una fase avanzada, la pregunta sería, ¿cuántas veces me puedes sorprender por la intensidad? Porque claro, si tú me sorprendes una vez al día por la intensidad en el remo y los burpees, mañana en el sandbag y en los chest to bar, claro, si un atleta tiene la suficiente experiencia y la capacidad ya de tolerar esos entrenamientos el mismo día, mañana podré hacer otros 2. Entonces, para eso se requiere pues, muchas horas de entrenamiento, una experiencia, unas fases que tienes que pasar sí o sí, porque no puedes pasar de 0 a 100 y exigir esas cosas de golpe. Cualquiera que lo haya vivido lo notará, que ha hecho el entrenamiento de, yo qué sé, de Rich Froning de no sé qué día y más o menos lo ha cumplido ese día, pero al día siguiente está tostadísimo. Claro. El problema es que Rich Froning vuelve a entrenar igual al día siguiente y se está adaptando a esos entrenamientos. Entonces, ese feedback con el entrenador es importantísimo y lo que te decía, una vez que puedes tolerar eso, la motivación para hacerlo. Entonces, dentro de la motivación para hacerlo, como tú bien decías, tienes muchas cosas, desde cuestiones muy personales como la música, a cuestiones que están relacionadas, como también decías tú, en la planificación. ¿Por qué la planificación muchas veces tiene un EMOM? Pues porque para mí poner un AMRAP o unas FAB sin saber cómo de motivado va a estar ese deportista es un peligro, porque puede que el deportista lo haga al 80%, al 90%, cuando yo pretendo que lo haga a su 100%. Entonces, le pediré dentro de ese EMOM que haga X calorías. Entonces, bueno, el deportista en su afán de no querer hacer mal la planificación se esforzará un poco más. Sí, obviamente siempre no se puede funcionar así porque hay otro tipo de requerimientos y otros escenarios fisiológicos que son más AMRAP y ASFAB, que ahí la motivación será por el grupo. Claro. Porque tu compañero está entrenando contigo, también es un atleta de alto nivel, o bien porque tu compañero de alto nivel polaco o estonio ya acaba de poner un resultado a la mañana que es sorprendente y que quieres batir. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, todas esas cosas son las que hacen el éxito. O sea, nadie puede decir, y cuando alguna vez hacemos un post de Training Culture y sale por ahí un hater o alguien que ya sabes que está un poco de moda esto de en las redes sociales ponerlo todo en cuestión y pones cualquier cosa, ¿no? Un post que hemos hecho recientemente de darle al atleta lo que necesita, no lo que quiere, porque a veces los deportistas, que yo también me considero que he sido y soy deportista, a veces esto no me gusta, prefiero aquello y el entrenador tiene que mantenerse firme en darle al deportista lo que considera que le va a hacer mejorar. Exactamente. Si tiene otros intereses de divertimento, etcétera, pues ahí tenemos ya más el escenario de la clase que no tiene una constancia. Pero si buscamos el alto rendimiento, vamos ahí. Y comenta alguno en ese post o en cualquier otro, dice, bueno, yo creo que el éxito de esto es que entrenan todos juntos. Pero tiene razón. Sí. Tiene razón. Pero es parte del éxito es que entrenan todos juntos y parte del éxito son otras muchas cosas. Entonces, la suerte es que podemos ahora mismo poner un montón de cosas juntas para que los atletas estén teniendo mucho éxito.
Entonces, yo personalmente estoy muy contento porque estamos consiguiendo cosas con ellos y ellos también están contentos. Entonces, bueno, vamos por el buen camino, pero no es una cosa en concreto. O sea, yo no te voy a decir, no, es que la planificación es perfecta. No va de eso la cosa. Sí, que es eso, es una suma de todo al final. Está claro. O sea, al final yo siempre lo relaciono como una mesa. Si una de las patas falla, evidentemente se puede sostener, pero no va a ser igual de eficiente que si tiene todas las patas bien, evidentemente. Sí que, Totalmente. comentando lo que has dicho ya que nos metemos un poco ahí, pues a mí no sé si habrás visto mi historial, que yo siempre he sido bastante polémico y me he metido en bastantes movidas a lo largo de todos los años que llevo haciendo CrossFit y me tienen bloqueados varias cuentas, etcétera. Sí que es cierto que vi el post que subisteis y a ver, realmente es como es una tontería el comentar ciertas cosas, porque sí que es cierto que vi un chico que dijo algo así como claro, con esta gente, como está fuerte, con cualquier programación van a mejorar o van a ir bien o pueden ir a semifinales o algo así. Es como quitando un poco el mérito que tenéis vosotros a la hora de cuando está a la vista. O sea, Europa, la región más complicada para llegar a semifinal y metéis a 6 personas. Pues no sé, está bastante, bastante bien. Al igual que ahora que, pues bueno, lo puedo decir, se han metido 8 personas españolas. O sea que también tenemos que decir que los españoles están extremadamente fuertes. Y no solamente en élite, sino también chicas, que se han metido, si no me equivoco, 2, Silvia y Elena. Y los equipos, que la verdad es que el nivel español está increíble. O sea, yo es que realmente como me apasiona el CrossFit, como que lo siento como una victoria mía también. El ver que los españoles llegan a ese punto de nivel cuando hace unos años, si salías de Islandia, era Estados Unidos y poco más, y Canadá algunos. Ahora que realmente, pues eso, que Europa se está convirtiendo en una de las regiones más complicadas, tanto de ir a semifinales como a nivel CrossFit mundial, que es brutal el nivel. No sé, ¿qué opinas tú del nivel que hay tanto en España como en Europa? Totalmente. Totalmente. Y además, por si alguien... lo que pasa es que la gente, por desgracia, y al final esas cosas del hater y todo eso es porque la gente no se conoce en persona Ya, y hablas desde la distancia y el desconocimiento hace eso. Cualquiera que nos conozca, mira, si, y a mí me pasa alguna vez es el propio atleta alguna vez que dice, joder, este me está tocando las pelotas, porque de repente hay alguien muy bueno que no se le conocía y en realidad eso es muy bueno para el rendimiento. O sea, incluso desde el punto de vista egoísta, para cualquiera de nosotros, que en España haya muchísimo nivel, que lo hay, eso significa que hay muy buenos entrenadores y muy buenos atletas, es bueno para todos, porque si claro. tú te fijas, ¿de qué box sale un atleta bueno? Pues un box en el que hay varios que se están dando caña uno al Sí, otro, de ahí sale gente buena. Si el box de enfrente también se pican con estos y hay pique en la comunidad autónoma o en lo que sea, ahí de repente sube al nivel. un peldaño el nivel. Si en España hay competiciones y vas y cualquiera de nuestros atletas de nivel van y se tienen que esforzar al máximo para intentar hacer un buen puesto, eso es mejor para ellos. Y entonces el rendimiento sube gracias a la competencia que tienes alrededor. Es molesta, pero es que esa molestia que tú sientes te hace mejorar. Claro. Entonces, simplemente es tal cual y yo creo que los fenómenos de Islandia y de otros países también han funcionado un poco así, de que la gente, aparte te hacen romper techos invisibles, porque si tú ves que un tío que vive en Burgos es capaz de hacer no sé cuántas calorías y no sé cuántos chest to bar, dices, pues si es de Burgos, si es que no lo ves ahí que está en Estados Unidos haciendo no sé qué, que sospechas cabra, lo ves muy lejano, ¿no? Y lo ves Claro. imposible. Y dices, pero si Manolo ha hecho esto, eso mañana lo intento yo. Y entonces vas rompiendo techos de cristal y eso ayuda un montón. Entonces, esa competencia es buenísima y nos hace mejorar mucho.
El ejemplo, aquí nos pasa, en el País Vasco pasa mucho, que en Guipúzcoa hay un montón de clubes deportivos y eso significa que hay mucho pique con el del barrio de enfrente, con el de la ciudad de al lado, etcétera. Y hay un nivel del volumen de deportistas olímpicos impresionante. Y es porque hay esa rivalidad, pero una rivalidad terrible, ¿eh? Y entonces eso es bueno. Y ya para acabar un poco respecto a lo de los méritos de eso, sí, el mérito es del deportista al final. O sea, eso que hemos puesto en contexto antes de que la mesa tiene que tener todas las patas y todo tiene que estar en su sitio, el que se levanta a las 8 de la mañana y ha dejado todas las cosas de su vida de lado para estar donde tiene que estar y lleva 10 años dándole y se esfuerza en un WOD y luego en el siguiente, ese es Fabi Benedito. O sea, yo no hago los entrenamientos por nadie, ni Aniol los hace por Fabi, pero Fabi tampoco los hace por Aniol, pero tienen la ventaja de que están uno al lado del otro. Entonces, el mérito es de ellos, lo que pasa que también hay que decirlo, que están en un entorno muy bueno. Y ese entorno bueno lo construyen ellos, lo intentamos facilitar nosotros y ya está, y no pasa nada, no tiene nadie que venir a decir, es que son buenos haciendo cualquier cosa. No, pues son buenos haciendo cualquier cosa, no serían tan buenos, pero igual haciendo otra cosa que no sea la nuestra, podrían ser así de buenos también, no quiero decir lo contrario. Pero tienen que poner muchas cosas bien hechas, tienen que hacer muchas cosas bien, porque además el nivel cada vez exige más. O sea, y eso sí que lo hemos vivido, si quieres hablamos un poquito de eso. Hace 10 años para triunfar la exigencia no era tanta, ahora hay que sacrificar cada vez más cosas y los deportistas tienen que sacrificar una cantidad de cosas que ni te imaginas para estar a ese nivel. De eso me gustaría hablar porque es una cosa que últimamente está claro que yo, por ejemplo, en mi etapa en la que yo estaba más centrado en competir y todo eso, está claro que no había el nivel que hay ahora. Bueno, ahora creo yo, bajo mi humilde opinión, que si veo una competición a nivel nacional que pueda ser, pues alguna sin Málaga Throwdown, alguna que pueda tener como un peso dentro de España, creo que podría meterme, pero no me metería como me metía antes, que antes siempre pues entraba entre los 3 primeros en el clasificatorio y era como, una más. Y seguía mi entreno. Y ahora es que veo que la gente, o sea, cualquiera, como has dicho antes, Manolo el de Burgos, es que ahora cualquiera te puede pegar un repaso y te da en la cara, pero vamos, que te pone en tu sitio sin pensarlo. Y un poco por el tema este del que has dicho de sacrificio, de dejar un poco de lado, que como decía, que es un tema que realmente a mí me saca un poco esa rabia, porque veo últimamente que todo el mundo quiere competir. Todo el mundo. O sea, empiezo CrossFit, al mes siguiente quiero competir. Ya está bien, porque no sé con quién lo hablaba hace poco, que yo soy partidario de que haya categorías, pero no todas las categorías que hay dentro de una competición, porque, a ver, está claro que una competición se hace, o los organizadores lo hacen para lucrarse, pero como que prostituye un poco el hecho de competir. O sea, si tú quieres competir y quieres probar, porque a lo mejor, pues, por verte en el escenario de me pondría nervioso, no me pondría nervioso, esto valgo para esto, realmente la presión que tiene el hecho de competir va a poder conmigo, no va a poder conmigo. Está bien un poco por ponerse pues en ese contexto. Pero lo malo de que haya tantas categorías es que probablemente te conformes con estar, pues imagínate, en un intermedio y no pasar más allá. Pues porque dices que es imposible que te salga un muscle up y no quieres o no quieres practicarlo y de ahí no vas a pasar. Y al igual que en otras muchas categorías, que al final las escales, la intermedia, intermedia avanzado, avanzado, RX, élite, élite plus, como que hay demasiadas categorías y yo soy partidario de tú estás preparado para competir, ves a élite. Y es la que debería de haber. Si no hay élite, no hay competición. Yo lo veo un poco como quieres jugar al tenis y no sabes darle a la pelota. Es como te tienen que dar una raqueta gigante para que puedas darle a la pelota. No, eso sí no funciona. O sea, aprende,
Está en tus clases, haz tus clases, ten a un entrenador, que eso es otra, tener a un entrenador que realmente sepa guiarte y después, cuando hayas pasado por todo el proceso que hay que pasar, que antes, como has dicho, probablemente era más bien más cortito porque el nivel no era lo mismo. No tienes que estar 2 3 años pues, para pulir todos los movimientos y ahora a lo mejor pues, son 5. Pero si son 5, pues es que realmente el deporte así lo está exigiendo. Es que es como un poco la carta que tienes el contrato más bien que tienes que firmar para competir. No sé tú cómo lo ves. Sí, bueno, entiendo un poco las dos visiones. Antes sí que pasaba en CrossFit que alguien empezaba en tu box y te decía, no, mira, es que he visto los games y yo quiero ir ahí. Y claro, a la gente le tenías que explicar, mira, tú cuando vas a la piscina a nadar, a ti no se te ocurre decir quiero ir a las Olimpiadas, ¿no? Claro, Digo yo, exactamente. no lo sé. Entonces, es verdad que el deporte era un poco joven y se veía como un poco más accesible, que lo era, y quizás no ir a los Games, pero era más accesible ir a una competición y, bueno, poder hacerlo medianamente bien. Antes había menos, además, esos Sí. escalado de fundación, de primer No, día de antes fundación, no había, sé. realmente antes había dos. Yo creo que había, Eso, pues, el escalado, la persona que no sabía hacer las cosas, y el RX, porque el Elite salió a posterior. El primero era el RX y es eso la es. la que había. Hay que inventarse nombres para meter diferentes niveles. Claro. Entonces, sí que he tenido momentos en los que he pensado que sobraban algunas categorías. Lo que pasa que luego también veo que, claro, al profesionalizarse más y al estar más difícil lo que es la élite, el salto es muy grande, ¿no? Entonces, a la gente hay que darle pequeños incentivos para que sí pueda participar un poco y pueda seguir ese camino. Un poco como, pues, lo que decíamos antes, bueno, no vas a ir a las Olimpiadas de natación, pero sí puedes intentar hacer una carrera popular o una prueba de natación popular, y Ujú. ahí las diferencias ya por distancias, etcétera. En lo nuestro es un poco difícil porque se convierte en perverso el que no quiere pasar a la otra categoría y solo quiere ganar y ser cabeza de ratón en vez de cola de león. Y entonces empezamos con... Es un poco porque la gente se lía las cosas y al final la sensación que le queda al espectador o al participante a veces es mal. Y luego también es cierto que hay un pequeño ánimo lucrativo, pero si lo pensamos también, esas empresas que organizan eventos, pues también son interesantes para que sigan haciendo crecer el deporte y siga habiendo eventos. Entonces, siempre, yo creo que si hay buena voluntad por parte de los participantes y por parte de los organizadores, y sobre todo se hacen, a mí lo que más me suele chirriar alguna vez es que cuando se hace una competición para gente que es relativamente nueva o que no tiene nivel, veo un poco de riesgo en algunos WOD, ¿no? Que se pide un RM de no sé qué y veo cosas un poco que se puede hacer daño al deportista y no es para nada necesario, pues tú puedes medirle el fitness a esa persona de una forma absolutamente segura y ya está, pues hazlo, ajusta un poco eso, intenta que no se pervierta la competición con gente que no esté en su nivel. Es difícil, eso reconozco que habría que jugar un poco con la buena voluntad de la gente, pero hoy en día también estamos en el mundo de la inmediatez, todo tiene que ser ya, Ya, comentaré en redes sociales lo que opino rápidamente, sin enterarme bien de la historia, todo va muy acelerado. Hay que aceptar un poco las cosas, pero también a veces se hace difícil no ser un hater de los haters, también te conviertes en hater. Es un poco complicado, ¿eh? No te creas, porque a mí no me gusta seguir por ejemplo, no estoy en el grupo este de Telegram, que parece que el hobby es dar stop a todo lo que se pase, y tampoco me gusta seguir a Healer Feed porque parece que solo da stop, nunca le he visto hacer un post diciendo esto está bien. Pero por otro lado lo sigo a Hillerfield porque a veces saca noticias que me interesan por mis deportistas de élite y por información. Entonces, estoy ahí un poco entre dos aguas, es un poco complicado, pero ya es un tema ya no solo de CrossFit, sino que es un tema casi más social o vital, no sé cómo llamarlo, es claro. complicado. Sí, sí, sí que es cierto que hay veces que incluso hay temas,
yo como te decía antes, era un poco más de meterme al barro. Ahora me he calmado un poco más. Yo no sé si sabrás quién o no. Creo yo que sí sabes quién es Didi, el marido de Anabel. Yo hablaba bastante con él porque, pues casualmente un día hice un vídeo de Anabel dándole un montón de cera y nos hicimos medio amigos a partir de ahí y hablamos bastante y sí que es cierto que me comentaba él, muchas de las cosas de las que me entero un poco es por él, que me comenta, ¿te has enterado de tal? ¿Te has enterado de cuál? Pero sí que es cierto que al final, si te metes mucho en ese terreno, como que perviertes un poco todo el tema de, o sea, si realmente quieres aportar algo al deporte, no, solamente centrándote en eso, no vas a aportar. Y evidentemente, metiéndole cera a absolutamente todo el mundo, pues no vas a ningún lado. O sea, la verdad es que una cosa que me ha entrado tarde, pero me ha entrado en la cabeza. Vamos a pasar por el tema que has dicho de medir el fitness, sobre todo a las personas un poco más nobles. Y relacionado un poco con este tema, me gustaría saber si, desde tu opinión, está evolucionando el CrossFit de una manera óptima o crees que está habiendo ya un giro de tuercas un tanto raro, porque como bien dice, no es necesario tampoco rizar el rizo para medir el fitness de una persona, sea élite o sea más Nobel, como he dicho. Porque veo que últimamente lo único que falta es que nos metamos ya con gimnasia artística, hacer mortales y hacer cosas de mucho más complicadas. Qué es lo que opinas? ¿Realmente está evolucionando de una manera óptima o crees que no? Creo que a fin de cuentas, en parte la gente de CrossFit argumentaba cuando el año pasado igual hemos, entre comillas, criticado un poco algunos movimientos un poco raros como el crossover con los dobles que condicionaban mucho el resultado final del WOD y en ese preciso momento no podías medir, igual no veías exactamente el fitness que tenía tu deportista que tanto había sacrificado para poder demostrarlo. Uh-huh. Entonces, entre comillas, criticamos un poco y a fin de cuentas la gente de CrossFit que defendía un poco decía, bueno, CrossFit lo ha decidido CrossFit, ¿no? Y un poco es así, o sea, no cualquier cosa vale, pero hacia donde vaya el deporte tenemos que ir. Y creo que no sé si a veces son lo suficientemente conscientes de que con el tipo de WOD que definen también al atleta, definen el propio deporte, definen la planificación que requieres hacer para proponerlo. En lo que sí ha evolucionado bien, para mi gusto, es que el escenario fisiológico de las cosas que se solicitan para medir el fitness sí ha variado durante los años. Y si tenemos escenarios, por ejemplo, a mí ha habido gente que me preguntaba o me criticaba, para bien o para mal, es decir, ¿tú por qué pones tanto Semon? Una de las razones que te he dado antes es porque así yo sé la intensidad que tú tienes que hacer y no va a ser el WOD que tú quieres, sino el que necesitas y la intensidad que tú necesitas hacer, tanto para arriba como para abajo. Si un día le pongo a alguien un Emon que tiene que hacer 15 calorías y le resulta suave, le pongo la nota abajo, por favor, no hagas más, que es la intensidad que estamos buscando. Claro. Entonces, por ejemplo, este año hemos visto que un EMON ha sido uno de los WOD, o sea, para definir tu fitness se ha utilizado ese mismo formato también como ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, personalmente, si me dices si me han gustado o no, es lo que ha tocado, no ha habido cosas muy raras, que es un poco hacia donde vamos un poco con la crítica de que Uh-huh. podamos demostrar y creo que se ha podido demostrar. Si te fijas, hay una cosa bastante interesante en estos cuartos de final y es que han sido unos WOD de especialistas. O sea, si tú coges el WOD 4, es un WOD de especialistas, vamos a decir, de fuerza. En general, si quieres especificar un poco más, es de halterofilia con fatiga en la halterofilia
en una intensidad alta, no súper alta, y la fatiga está condicionada por el mismo movimiento. Dentro de los escenarios fisiológicos que puede tener un buen entrenador, es uno de los 30 escenarios que puede haber. Podría haber sido cuántas repeticiones haces con 110 kilos después de hacer 10 burpee over the bar, no sé, en otro movimiento, con otra fatiga no específica de ese movimiento. Pero ha sido como de especialistas, ¿no? Quien sea bueno con la barra y que tenga bastante fuerza, hará bien ese WOD. Si te fijas en el WOD 3, es gimnásticos. Gimnásticos. Sí, más o menos variados. Estaba un poco condicionado por el agarre o por el hombro, no sin radicalizarse en ninguno de los dos. Pero quien fuera bueno, digamos, en gimnásticos en general, si eres especialista en eso, lo harás muy bien. Si eras especialista en algo más metabólico, los wall ball, burpees, mucho burpee, y tienes una buena caja para eso, como podemos decir coloquialmente, ese otro mundo, también si eres especialista, lo harás bien. Entonces, tienes 3 WOD que son como de los 3 mundos que trabajamos en general, con sus características específicas, y luego tenías uno que era un EMOM, que ya era un poco más variado, que tenía un poquito de todo, para mi gusto, un poco demasiado beneficiados salían ahí la gente alta, pero bueno, ha estado bien porque en otros WOD, en el 2 y en el 3, salía más beneficiado la gente un poquito más baja. Entonces, ahí ya el EMON era un poco más general y un poco más fisiológico. Ahí ya la gente, o antropométrico, la gente alta, con ciertas palancas, con unas características fisiológicas, sobre todo de corazón, de capacidad de recuperación en ese minuto, cosas muy interesantes que las sueles utilizar en entrenamiento para rendir haciendo un WOD, pero que se han convertido ellas mismas en un WOD. Es un poco como si la fuerza básica antes en CrossFit, lo normal era que nadie te pidiera un RM de back squat, sino que casi todo eran WODs, y aquello que utilizabas para mejorar en los WOD, que era buscar un RM alto de back squat, al final se ha acabado convirtiendo en que puede ser un WOD también. Es muy interesante. Entonces, si ves desde esa perspectiva y lo ves así, seguramente analizarás de otra manera cómo han sido planificados los cuartos. Y bueno, es interesante porque a fin de cuentas no puedes ser muy malo en ninguno. O sea, tienes que ser, si eres especialista, sacarás una buena marca, pero no puedes ser muy malo. O sea, es como si no queremos que pase a semifinales nadie que sea muy malo con la barra. ¿De acuerdo? Pues si eres muy malo con la barra y no tienes fuerza, te hundirás en ese WOD y seguramente no pasará. No queremos en semifinales nadie que sea muy malo en gimnásticos. Muy bien, pues si eres muy malo en gimnásticos, te hundirás y no llegarás a semis. No queremos a nadie sin caja, uno que sea muy fuerte pero que no tenga nada de gas. Pues si hacías mal el WOD 2, no llegarás. Así que, de alguna manera, yo creo que está más o menos bien pensado. Me imagino que han ido por ahí los que han planificado. Creo que Dave Castro está por ahí, aunque salía Bozman explicando un poco cómo se habían planteado, pero creo que Castro también está por ahí. Y no sé si te he contestado. Sí. A mí realmente sí que este año me han, vamos, igual que el año pasado. A mí los cuartos del año pasado y estos me gustaron, la verdad. O sea, me parecen bastante interesantes y sobre todo, como dice, el incluir dentro de un WOD de cuartos el formato EMON, que a mí personalmente, ya no solamente por vuestra programación, sino que a mí de siempre me han gustado muchísimo los EMON. Y como la gran mayoría de tiempo que en la que yo he estado entrenando, he entrenado solo, yo creo que las mejor maneras de exigirte de una manera, o sea, de exigirte sin tener a una referencia, a una persona al lado que te exprima, es mediante EMON, porque es la única manera en la que si tú tienes en un minuto 24 calorías en tu 100%, sabes que tienes que jugar con eso, según ya lo que quieras, claro, si quieres ir a un 80%, pues reducir las calorías, pero yo creo que es la mejor manera de entrenar solo, por así decirlo. Sí que es cierto que después entra en juego pues lo fuerte mental que seas tú, porque hay gente pues que hace una ronda y dice abandono porque no soy capaz de llegar a eso que estoy intentando buscar.
Y hablando un poco sobre lo que has dicho como de los 3 pilares, por así decirlo, del cardio, la fuerza y los gimnásticos dentro del CrossFit, eh, tú personalmente, ¿a cuál le darías más importancia de los 3? O sea, si tuvieses que elegir uno en el que sí que sé que es complicado porque al final el CrossFit es un poco mezcla de todo, o sea, no es simplemente uno u otro, pero si tuvieses que decir: "Mira, si no tienes esto, aunque tengas los otros 2, no vas a ir a ningún lado". Depende un poco del nivel, o sea, y dónde quieras competir, pero si quieres competir al alto nivel, o sea, si quieres venir de visita a CrossFit Arauz, al hueco negro ese de Traincourt, bueno, viene de visita mucha gente que no tiene Sí. eso, pero si quieres venir de visita y a dar un poco de guerra y a ver si te quedas ahí entrenando todo el año, necesitas ser fuerte, Sí, eso me lo imaginaba. sí o sí. Me lo imaginaba, la verdad. Luego, te digo esto siendo el entrenador de Mr. Week, Sí, claro. que por Que definición es probablemente la es persona débil claro. y que, bueno, no Bueno, sé, débil, este también te año digo, porque no he débil. entrenado mucho, pero Vamos a decir débil, que sí, hombre, dentro de a lo mejor de sí, los que sí, eso tenéis es, allí, pero, hostia, a les va bien eso, también. sí, sí, sí. Pero yo creo que sí, hoy en día si no eres muy fuerte te vas a ver en dificultades porque no sé cómo van a ser las semifinales, pero quizás sin ser muy fuerte puedes llegar a semifinales, pero es posible que si hay 6 watts, en 2 saques un muy mal resultado si no eres Mm. fuerte. Y cuando digo fuerte, puede ser cualquier cosa, puede ser haciendo back squat o puede ser moviendo un saco de 90 kilos o moviendo un pig con 200 kilos o un yoke con 220. O sea, Sí, lo que es mm, mover cargas, básicamente. O sea, peso y maricón el último, por así decirlo. Aunque suene eso un es, poco eso es. Sí, luego, pues claro, obviamente hay que tenerlo todo, pero si los gimnásticos a veces igual están metidos en un WOD y no condicionan demasiado, ¿no? Tú ves una competición a veces y dices, bueno, había metidos ahí unos toes to bar, unos rim muscle up, pero como estaban en medio del WOD y más o menos los salvaba, yo soy mm, más gimnásticos, pero he hecho una competición fantástica. Y luego, pues había un evento de correr, que bueno, soy malo corriendo, pero ahí quedé un poco mal, pero los otros 5, pues los salvé. Entonces, si solo tienes un evento malo, todavía lo salvas. Pero claro, si 2 eventos necesitas mucha fuerza y en los otros también hay un poco, pues ya se acumula demasiado. yo recuerdo que El antes problema, dime, dime. sí. No, digo que el problema es que ser fuerte no es fácil Claro. para Y más cuando quieres haciendo tenerlo todo. claro, y más, como digo, realizando las repeticiones como se realizan dentro del CrossFit. Si simplemente te centras en hacer un RM, bien. Ahora, si quieres hacer un cycling pesado y al final eso también se tiene que entrenar, que esa es otra de las cosas que veo que ahora se le está dando bastante más énfasis que antes. O sea, yo recuerdo que antes básicamente lo que había de cargas era eso, RM. Y en los WOD metían, no veías más de 70 kilos. En competiciones me refiero a nivel nacional, de un nivel medio aquí en España. Pero ahora no, ahora realmente se ven competis que se mueven pesos altos a repeticiones medias, no muy altas, pero sí que en relación a lo que se veía antes, pues dista bastante. Antes, creo yo, bajo mi opinión, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que se escoraba un poco más hacia el cardio antes, era más un CrossFit más metabólico, más de caja, y ahora yo creo que sí que es cierto que como dices, si no tienes la suficiente fuerza, por mucho cardio que tengas, te vas al hoyo. Sí, además, mira, fíjate una cosa. Antes teníamos solo el remo, por ejemplo, como máquina de cardio, digamos, ¿no? O Mm, sea,
En Inglaterra se utiliza mucho el remo en los colegios porque los niños gorditos van muy bien remando. O sea, no depende de cuánto peses, ¿no? Un niño que tiene sobrepeso, pues se pondrán a correr y siempre quedará último, estará desmotivado y mal, ¿no? Pero si les pones también a remar, ese niño pues seguramente gane a todos, porque esa fuerza que él tiene, esa potencia que él es capaz de generar, le ayuda a ganar, ¿no? Entonces es súper interesante eso, porque si te fijas, ahora no solo tenemos el remo, sino que tenemos también la biker, tenemos la eco, tenemos el esquí, en unos escenarios fisiológicos a veces muy cortitos en los que estás pensando que es el mundo del cardio, el mundo del gas, pero si tú no tienes fuerza, no tienes una masa corporal lo suficientemente grande, no la vas a mover bien. Así que algunas de las cosas que estás interpretando como cardio no son cardio, sino que están más relacionadas con la fuerza, ¿no? Sí. Entonces, esa sensación que tú tienes, evidentemente es así porque muchos WOD condicionados o programados de esa manera, te los estás llevando también mucho a ese terreno. Y muchos movimientos gimnásticos también, algunos también se han ido ahí, porque si tú te fijas en un handstand push-up estricto que antes no existía, o sea, por allá de los tiempos solo existía el handstand push-up con keeping, ahora lo tienes, el chest to wall, además girado, etcétera, tienes que tener muchísima fuerza de hombros, o sea, una de las cosas que harás para pretender ser bueno ahí también será tener un buen shoulder press, con dumbbell, o sea, la fuerza nos está exigiendo mucho y nos está aportando mucho. Ahora centrándonos un poquito más en el terreno más de un atleta más humilde, por así decirlo, más de un box normal. ¿Cómo crees tú que debería ser el entrenamiento óptimo para empezar a realizar CrossFit? Imagínate una persona promedio que ha estado en el gimnasio y como es el mito del CrossFit, ¿no? Primero me quiero poner un poco en forma en el gimnasio y después me apunto a CrossFit porque el CrossFit es muy duro, que es normalmente lo que se escucha. ¿Cómo crees que sería la mejor manera tanto de integrar el CrossFit dentro de su entrenamiento como una persona que no ha hecho CrossFit ni ha hecho deporte al uso nunca y quiere empezar un poco a adentrarse dentro del CrossFit? ¿Cómo tendría estos dos tipos de perfiles que implementar el CrossFit dentro de su día? Nada, yo creo que es muy sencillo. La gente no tiene que ir al gimnasio ni a ponerse en forma haciendo no sé qué para empezar a hacer CrossFit. Simplemente tiene que empezar a hacer CrossFit. Y creo que ya la mayoría de boxes tienen una buena programación y tienen buenos entrenadores y el entrenador le va a adecuar un poco el esfuerzo que está haciendo para que evolucione correctamente. Y además, ya no solo desde el punto de vista fisiológico, sino desde el punto de vista psicológico, que muchas veces es más importante, porque creo que va a generar más adherencia y va a tener una continuidad en ese entrenamiento si va a las clases y cada día es un poco diferente. Al principio, obviamente, se lo tienen que facilitar todo mucho para que sufra en la justa medida, porque su alta intensidad ya seguramente es otra que la de otra gente, pero tiene que entrar en esa dinámica suave y poco a poco y creo que es la mejor manera. Y ya si me preguntas cómo da un pequeño salto a competir más, pues puede ser que en las clases a veces no se pueda trabajar la fuerza, sobre todo de una manera más sistemática, ¿no? Porque las clases es así, tú no puedes calcular cuándo va a venir la gente. Entonces, si yo hago un ciclo en clase de back squat, la gente no va a poder coincidir todos los martes, incluso se va a convertir en desequilibrada, porque los que coinciden los martes no van a hacer la del miércoles, que ahí he metido el deadlift, y entonces va a tener mucha más fuerza de back squat que de deadlift. Eso es muy, no muy puedes importante. pretender. Eso es, para mí me parece algo súper imprescindible. El hecho de que muchas veces las personas que se dedican a programar para un gimnasio piensan en intentar que todo el mundo vaya todos los días. Y es como, es que tienes que pensar que hay muchos perfiles de personas y no todo el mundo se puede permitir el ir todos los días. Tanto por el motivo que sea, tanto por falta de forma física como porque no se lo puede permitir de manera económica, por lo que sea. Y sí que es cierto que al final
creo yo, bajo mi punto de vista, que también el 80% de las personas que van a CrossFit también lo utilizan un modo de escape de su día, de aliviar estrés, que yo eso también, como te digo, es una de las cosas que también me ha costado con el tiempo aprender, porque cuando he estado de entrenador, como que me enfadaba el hecho de, pero vamos a ver, si es que, como, claro, al final yo tengo tan interiorizado el hecho de entrenar, de machacarme todos los días, etcétera, como que yo también quería que la gente hiciese eso. Cuando me decían, pero vamos a ver, si es que este es mi ratito para poder desconectar, que a lo mejor hablan con uno, te enfada porque vamos a ver, estás faltando al respeto a tu compañero que viene aquí a hacer deporte y tal. Y sí que es cierto que después como que interiorizas que esa persona utiliza también el ratito de la hora de CrossFit por desestresarse, que esa es otra. Pero bueno, eso es otro tema, llevando otra vez al tema No, que... pero está muy bien. Pero está muy bien, yo creo que es el mismo además, porque si consigues, si tienes 100 personas en tu box y como tú bien dices, 80 van sin un interés de rendimiento, pero tú sí lo tienes por detrás, porque cuanto mejor fitness tenga esa persona, mejor es para su salud además y mejor se sentirá y más tiempo seguirá ahí. Claro, Y mejor será para él y mejor será para el gimnasio porque sigue pagando la cuota y win, 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 win para todo claro, el mundo. Entonces, yo creo que parte del secreto es que esa gente continúe y aunque no tenga una periodización perfecta ni porque la gente no la va a poder seguir y claro, si pretendes hacerlo, la vas a hacer lo contrario, que la vas a desequilibrar porque solo la van a seguir los 5 que van todos los días, pero no tienes que pensar en esos 5 que sí, que les queremos un montón, pero que hay que pensar en los otros 95 del box. Y claro. entonces lo que vas a hacerla es muy divertida, de modo que a los 3 años la gente haciendo esa variedad, etcétera, va a ser muchísimo mejor de lo que era al principio y va a tener un fitness muchísimo mejor y va a estar muy enganchada a tu box, que es lo que te interesa. Si la gente pretende dar un pequeño salto, aparte de las clases, puede en un rato, cuando sea open box, trabajar sobre todo un poco la fuerza de forma general y ya ahí ve un poco lo suyo y puede hacer una pequeña progresión de algo. Igual hay alguien que justamente es muy fuerte y le viene bien irse a correr de vez en cuando en lugar de hacer la fuerza. No pretendo generalizar, pero bueno, Ujú. es un poco la guía, ¿no? Y luego ya estaríamos de gente, esos 5 que van todos los días a clase, que si tienes espacio les puedes decir, pues chicos, ¿por qué no hacéis, si tanto os gusta venir todos los días, pues podéis hacer 3 días a la semana la clase y un par de entrenamientos de la zona élite o como se llame ese espacio de OPOS y ya buscamos un rendimiento antes de solo hacer rendimiento, porque para hacer una planificación que solo es rendimiento, la haces tú solo, etcétera, se necesita unas características personales también de autoexigirse, etcétera, que no es lo que la mayoría busca. Los más frikis, los que estamos hablando tú y yo, no sé qué, seguramente es lo que buscamos, pero la mayoría no busca eso. Entonces también hay que empatizar con ellos y yo creo que los tiros van un poco por ahí y es muy acertada tu reflexión, claro. Sí. Vamos un poquito a tocar una cosilla que creo yo que es bastante importante. Es que el otro día estaba navegando así un poco por internet y vi un post de una persona que le contestó a otra en relación a esto que te voy a contar, que era un entrenador de CrossFit que no hace CrossFit. O sea, ¿qué opinas de esto? Yo tengo una opinión muy, muy clara. No sé yo a ver si aciertas o no con mi opinión. Bueno, pero no es exclusivo de CrossFit, ¿eh? Quiero decir, cuando yo estaba estudiando en la carrera, eso es una de las primeras preguntas que uno se hace, ¿no? Nosotros pretendemos ser entrenadores o preparadores físicos y la primera pregunta que nos hacemos nosotros mismos, los profesionales, es, ¿tú puedes ser un buen entrenador sin practicarlo? Entonces, la respuesta es, ¿puedes ser bueno? Sí. ¿Serías mejor si lo conoces, si lo has practicado, etcétera? Sí. De modo que tampoco tiraría a los leones a alguien que no lo haya practicado, porque puede tener una sensibilidad especial, puede tener otros conocimientos fisiológicos, psicológicos y puede llevar al atleta a buen puerto,
Pero si esa persona practica CrossFit, porque aparte CrossFit es muy particular, pues va a ser mejor, ¿no? Porque una persona que no hace CrossFit, ¿cómo consigues saber cuánto tienes que pedir, por ejemplo, lo que hablábamos antes, en un EMOM? Es muy difícil, es un ensayo-error que requeriría de muchísimo trabajo. ¿Cómo consigues saber que tú sabes si después de hacer 50 burpees te duelen los hombros para hacer thrusters o ring muscle up? ¿Lo has probado alguna vez? ¿Algo parecido? ¿Cómo lo sabes? Te lo tienen que decir los atletas a ti, es una conversación constante. Entonces, sí ves a veces que hay... No se puede juzgar porque el entrenador no sabe si lo ha hecho con esa intención, pero ves un WOD y dices, uy, no sé si este tío ha hecho CrossFit alguna vez en su vida, ¿no? Porque, madre mía, vaya tostazo de no sé qué. Igual era su intención, no lo puedes decir, pero... Entonces, te digo un poco las dos cosas, ¿no? ¿Puedes ser bueno? ¿Puedes ser un buen entrenador sin haber hecho CrossFit? Sí. ¿Serías mejor si lo hubieras hecho? Sí. Así que... Yo es que ahí tengo una opinión bastante distinta a la tuya, la verdad. O sea, sí que hay ciertas cosas, ciertos elementos que te la van a dar el ser un entrenador, el haber tenido tus estudios, etcétera. Mismamente ejercicios de fuerza. O sea, la fuerza, yo creo que aunque después diste a la manera de trabajarla, pues como en cycling, etcétera, pero hay ciertas cosas que son como muy puras del CrossFit. O sea, el hecho de, como te he dicho antes, para mí el tema psicológico es muy importante y el saber sufrir en un WOD, creo yo que solamente te lo da el haber hecho un WOD. O sea, si tú te dice una persona, mira, te hace un entrenamiento, que lo he visto millones de veces, un entrenamiento con un CAP. Y he visto el entrenamiento, lo he leído y he dicho, ese entrenamiento no se acaba. Ni de coña. 5 rondas de tal, en 10 minutos. Ni de coña se acaba. Lo hemos hecho 2 rondas. Te lo dije, imposible. Ni el más fuerte del mundo. Que es un poco también por, ya no solamente que sea el hecho de ser buen o mal entrenador. Como dice, si tú tienes unos estudios y tienes pues eso, un bagaje en otros deportes incluso, puede ser que simplemente con el feedback con tus deportistas, pues vaya adquiriendo eso que no te ha dado el practicar ese deporte concreto. Pero es que hay cosas que yo es que ya te digo que si no lo practicas, Si lo creo yo. piensas, no pensamos tan diferente. Quiero decir, lo que pasa es que tú consideras que si no has hecho CrossFit ya no vas a ser un buen entrenador. Sí que es Yo cierto, creo sí que es cierto que he ido así, ¿eh? He ido un poco con esa mentalidad y con tu razonamiento me has hecho un poco cambiar. Pero sí que es cierto, como dices, que puede ser bueno, podría ser mejor si lo practicase, pero también un poco porque que esto es otra cosa otra preguntilla en la que quiero también andar un poquito, que va más allá del programador en sí. O sea, los tips psicológicos dentro de un WOD, yo o sea, le doy esa potestad al entrenador más que al programador, que no sé si tú harás esa diferenciación entre programador y entrenador, que creo yo que son dos papeles distintos. sí, son cosas digamos, funciones diferentes, pueden ser de la misma persona o puede ser alguien diferente. De hecho, también tienes el entrenador no como programador, sino como una persona que está delante tuyo enseñándote la técnica básica de los movimientos. O sea, si tú coges a un Fabi Benedito, es probable que no le tengas que corregir algo en el handstand push-up, o sí. Entonces, tienes que estar presente. No es lo mismo que programar. Programar es una cosa que requiere de muchos conocimientos fisiológicos. El otro día, mira, estuvo hace un tiempo Brian Frien aquí y me hacía la pregunta, hablábamos, ¿cómo sabes si alguien es un buen entrenador? Yo no tengo la respuesta a esa, pero sí que le planteaba, yo le decía, mira, si, yo por estudios y por interés sé de fisiología. Entonces, si observo un WOD y un atleta,
y su rendimiento y digo, bueno, este atleta, por ejemplo, su función cardíaca no es buena. No es buena, o sea, le falta corazón a este atleta, simplificando, ¿de acuerdo? El volumen de eyección, lo grueso de la pared. Bien, entonces puedo intentar, mediante unos escenarios fisiológicos en formato de WOD, que ese atleta mejore esa característica fisiológica para que luego rinda mejor en CrossFit. Entonces, yo no sé cómo piensa un entrenador que no sabe de fisiología, simplemente observa la función, quiero decir, pues pensará, es malo en remo cuando se combina con no sé qué, pero no está pensando si en el WOD 1 de cuartos estaba más limitado por la función pulmonar, era un problema muscular, era un problema cardíaco, ¿cuál era? Yo más o menos sí lo no es que lo sepa, porque siempre estás intentando indagar e intentando mejorar. Entonces, en base a eso, me hago un esquema de cómo están mis atletas e intento mejorar eso también. Entonces, no sé identificar a un buen entrenador. Creo que tiene que tener unas características. Y ahí sí que, como tú antes comentabas, para que veas que estamos un poco más de acuerdo, no es, puede ser un buen entrenador si no ha hecho CrossFit nunca. Tú igual dices que no, yo te digo que sí, pero si ha practicado CrossFit, ¿podría ser mejor? No, no es un podría, no. Sería mejor seguro. Seguro, ahí sí soy radical. Y si sabe de fisiología, será un entrenador mejor seguro, aunque no consiga esos resultados a corto plazo, pero podrá investigar, podrá plantear otros escenarios con sus deportistas y buscar unas soluciones con más sentido que uno que no tiene esos conocimientos. ¿Puede que tenga mejores resultados el que no tiene? Puede ser, no es matemática, claro. por suerte también, pero son uno de los valores que debe tener. Y ahora no sé si me he ido, y evidentemente tienes que programar, tienes que tener esos conocimientos para programar bien, y luego tienes muchas cosas en presencial, de entrenador, que son ya no solo de entrenador técnico, por ejemplo, Alex es muy bueno con cuestiones técnicas, etcétera, sino también psicológicas, y todas esas son muy personalizadas. De la misma manera que te digo que la planificación puede ser generalista para que los deportistas se enfrenten a un escenario lo más variado en cuanto no solo a movimientos, sino escenarios fisiológicos, pero tiene que tener muy personalizados sus tips técnicos, porque tiene que mejorar diferentes cosas, y sobre todo el lado fisiológico, incluso en el mismo WOD. A mí me gustaría poder hablar a los deportistas cuando están en semifinales con un pinganillo, porque les conozco muy bien y sé más o menos cuándo empieza a dudar el atleta. Y en esa conversación que tiene consigo mismo, sé que en un momento a lo mejor se va a hablar mal o necesita que alguien le hable bien. Y entonces me gustaría poder hablarles. No se puede, pero cuando estamos en casa sí puedo. El otro día con un deportista, no te voy a poner el ejemplo, pero la expectativa suya era que iba a hacer mal el workout 2, el de los burpees, y cuando íbamos a mitad de WOD o cuando empezamos la segunda ronda, le dije, vas mucho mejor de lo esperado. Y él lo sabía, porque una cosa sí la tengo por principio, que es, le puedo intentar llevar por un sitio a otro, pero nunca le voy a mentir, porque si un día le miento, le digo, vas mejor de lo... Él lo sabe. O sea, lo primero que necesita es la honestidad. Entonces, si confía en mí y siempre soy honesto, le voy a decir, vas mejor de lo esperado. Y él lo sabe. No necesita ni mirar el reloj. Y cuando estás acabando la segunda ronda, le digo, ahora eres bueno también haciendo esto. Cuando antes no lo era. Por eso desconfiaba antes de empezar el WOD. Y cuando acaba el WOD, me dice, tú no sabes el punch que me ha dado eso. Porque era verdad y lo estaba sintiendo. Y era el momento de la duda. Porque si alguien ha hecho ese WOD, cuando vas por la segunda ronda, cuando vas a empezar la segunda ronda, no la quieres hacer. O sea, no crees que vas a aguantar ese ritmo que llevas, sabes que vas a ir pinchando. ¿Qué es esto? ¿Quién ha programado esto? Entonces, entran dudas y dentro de esa conversación es muy interesante la que puedes tener con tu entrenador y que ya es una cosa personal y del momento de estar ahí, no de planificar.
por suerte hemos tenido, han venido también Michal el polaco y Sí, Yuri el italiano también han estado aquí, ha habido bastantes atletas aquí y para mí es una suerte desde tanto a eso como para las no rep también, que no hemos hablado, pero siendo un movimiento nuevo sabíamos que ahí iban a poner un poco la lupa, no es por ir de listos ni nada, pero teníamos esa percepción y a mí me ha pasado con un atleta, no lo hacía mal, pero con las prisas había riesgo siempre y me ha pasado con un atleta de contarle los box step diciéndole 1 cadera, 2 cadera, 3 cadera, 4 cadera, así hasta 20. Recordándole todas las todas repeticiones que que tenía que llevara la extender. cadera para adelante para intentar evitar eso. Y Sí por que, suerte, con los que han estado aquí no ha habido penaltis. sí que cuando vi que subisteis unos tips de los WOD, te centrabas bastante en eso, que es bastante inteligente tanto en ese WOD como en la gran mayoría, el hecho de no gastar energía en una no rep. Y ahí más cuando es una cosa que realmente el subir al cajón pues desgasta bastante y simplemente el hecho de estirar o no la cadera no es algo que que te debería de preocupar, porque es que es simplemente estirarte un poquito, que no es como puede ser, no sé, otro tipo de repeticiones que puede ser un poquito más complicadas el hecho de extender o como por ejemplo una Sí, repetición pesada de sentadilla o algo así, sino que en esta es pues estirar simplemente, pero como también es cierto que siempre vamos con esa idea de ir extremadamente rápido, rozando el palo en todas las repeticiones, porque muchas veces, vamos, han caído prácticamente absolutamente todos los atletas de élite en como decíamos antes, los haters de sí, bueno, pero esos son no red, no tira los codos, no rompe el paralelo. Y a Fabi, que hablo bastante con Fabi y que tengo bastante confianza con él, le han llovido hostias en muchos WOD de Traster y cosas así. Pues al final es eso, el estar ahí, tienes que sacrificar un poco una repetición mega perfecta por la velocidad de ejecución, porque claro, en segundo están unas posiciones arriba, unas posiciones abajo que te pueden quedar fuera. sí, ha salido la asociación esta de jueces también diciendo que, claro, si tú empiezas a juzgar con el vídeo y parando las repeticiones, es un poco como el VAR, ¿no? También hay que ver las cosas a velocidad normal. Bueno, yo he visto algunos penaltis y han sido merecidos. Sí, 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 A sí. nosotros nos extrañaba una cosa y era que estábamos haciendo en general menos repeticiones de box step que la mayoría de gente que conocíamos o que Ujú. sabíamos. Y es que era un poco la velocidad, porque si estabas marcando un poco, no era tanto el esfuerzo, sino que se te iba un poco el tiempo en marcar Claro. arriba. Entonces, claro, estás haciendo 1, 2 repeticiones menos, que claro, son bastantes repeticiones de media. Entonces, nos extrañó al principio y sospechamos, dijimos, no sé si la gente no está acelerando demasiado en el box step y creo que ahí va a haber estopa. Pero bueno, por suerte lo acertamos y no hemos tenido mayor problema, excepto con el chico este que hasta estaba fuera, lo advertimos, pero bueno, ha tenido otro problema aparte en el vídeo Ujú. de que no tenía batería, etcétera. Sí, Bueno, las cosas de que otra suelen serie de pasar problemas. con los clasificatorios. Esto es. Que esa después es otra. El hecho de grabarte absolutamente todo con 17 cámaras porque una puede fallar. Bueno, al final siempre hay problemas a la hora de. Nosotros Claro. siempre dos cámaras. Pues claro, se multiplican la gente que necesitas para colaborar, siempre dos, siempre 1 hora para mirar bien desde dónde mejor, dónde peor para tenerlo todo claro, entonces se complica, sí, sí. Sí, la verdad es que sí. Y ahora un poco por el mismo camino del tema que hablábamos antes, de si el entrenador que no hacía CrossFit podría o no podría ser buen entrenador. Ahora me quiero meter un poco con CrossFit porque yo personalmente soy bastante hater del CrossFit en sí, de la empresa en sí, porque no termino yo de encajar un poco con la empresa. Em, Quiero saber tu opinión acerca de los cursos que da CrossFit. Y ya no solamente el curso en sí, sino el que te habilite para abrir un gimnasio y ser entrenador, con lo que eso conlleva. O sea, quiero saber un poco tu opinión ahí.
Vale, bueno, tú me quieres poner en un compromiso serio, ¿no? Por lo que veo, quieres que... Tú sabes que yo tengo un box, ¿no? No, mira, te voy a contestar. Te voy a contestar con una pregunta, además. Es que no necesitas nada para abrir un gimnasio normal. O sea, tú en la sociedad en la que vivimos no necesitas nada. O sea, cualquiera puede abrir un gimnasio y puede dar clases. Entonces ya estamos hablando de... o sea, esto está relacionado con que yo en quinto de carrera estábamos sentados delante de la delegación del gobierno vasco pidiendo la regulación laboral. Y eso sigue, ha salido una ley estatal, luego una ley autonómica, pero eso sigue así. Y desde lo profesional sí pienso que hay muchísima gente sin estudios y académicos con buena experiencia en los deportes que son muy buenos entrenadores. Entonces, yo no me voy a lo radical con eso, porque creo que cualquiera puede ser un entrenador, pero no todos son buenos entrenadores. Ahora, la pregunta es... Me quería enfocar un poco más en el hecho de imaginar una persona que, como ha pasado hace unos años, pegó un poco el boom, el CrossFit, y lo que intentaron es como aprovechar esa ola de popularidad, por así decirlo, del deporte, y sin haber tenido ningún tipo de contacto con otros deportes, ni entrenamientos, ni haber sido autodidacta en relación al entrenamiento, ni nada de eso, sino que han dicho, ¿qué es esto del CrossFit? Han investigado un poco, han dicho, anda, si sacándose un curso de un fin de semana puedo abrir un gimnasio, voy a hacer el curso. Que también has planteado una situación en la que yo personalmente no tengo ningún tipo de estudios relacionados con el deporte, pero como he querido yo ser mejor deportista, me he involucrado un poco, pues, estudiando, leyendo papers y investigando un poco por mi cuenta. Y creo yo que no soy, no soy una eminencia, evidentemente, pero algo sé. Que no me refiero a un tipo de persona que ha mostrado interés por su o sea, por lo relacionado con el tema del deporte, sino una persona que ha aprovechado el momento del CrossFit, ha hecho el curso del fin de semana y ha abierto el gimnasio. Es un poco ese tipo de personas concretamente. Sí, claro, pues esa persona mal, o sea, yo lo que sí veo mucho es que hay un perfil de gente que empieza a hacer CrossFit y es un apasionado y le engancha y abre un box por eso. O sea, eso es lo que me encanta y que además ha abierto puertas porque antes no podías. O sea, cuando yo tenía 20 años era imposible que tú abrieras un gimnasio. Tú y yo nos juntábamos y no podíamos abrir un gimnasio porque teníamos que abrir un centro con un montón de máquinas que eran carísimas y era imposible. Entonces, de repente se ha puesto de moda la actividad en la que no son necesarias las máquinas, con una baja inversión puedes abrir un gimnasio de una disciplina fantástica que pone muy en forma a la gente, más que ninguna otra disciplina, y cualquiera puede abrir un gimnasio. Entonces, es una oportunidad fantástica. Entonces, a mí me fascina toda esa gente que lo ha abierto con esa perspectiva. Y CrossFit ha hecho una cosa buena, que es, por lo menos, vas a tener que hacer este fin de semana. Entonces, eso hay que ver el vaso medio lleno o medio vacío. Sí. Para abrir otra serie de gimnasios no necesitas nada. No. Y para que yo te dé la licencia para abrir tu Orange Theory, tu F45, no necesitas nada, solo tienes que pagar. Entonces, al menos me puedes decir, no es suficiente. Estoy de acuerdo contigo porque me gustaría que esté ahí un apasionado y alguien que lo ha vivido y que conoce más a fondo, que ha sido lo tradicional hasta que se ha convertido en algo completamente, en una actividad de mercado. O sea, a mí tampoco me gusta el típico de una ciudad que tiene 3 bares, 2 heladerías y ha visto el CrossFit y ha dicho, pues voy a montar 2 CrossFit aquí también. Pues no me gusta porque está fuera de nuestra industria, no es de nuestro mercado, ofrece cualquier cosa, pero como tiene mucha pasta se mete ahí. No me gusta, estoy igual que tú, pero bueno, al menos CrossFit te dice, bueno, tendrás ahí a una persona que ha hecho el fin de semana, que por cierto, muchos de los conceptos que se explican en ese fin de semana están bastante bien. O sea, yo he hecho un montón de cursos, 3 másters, etcétera, y ahí me gusta
me gusta cómo están planteados porque siempre he explicado que la mayoría de lo que está ahí es obra de Greg Glassman y me gusta mucho su perspectiva. Se habla de la intensidad no solo por los kilos, sino también por la potencia, que es algo muy interesante. O sea, hay muchas cosas muy interesantes ahí de las que se hablan. Si las entiendes y las interiorizas, son muy interesantes. Dicho esto, no sé, si quieres que critiquemos un poco, no por criticar, pero esos cursos de formación creo que son al menos un mínimo, creo que están bien y creo que es una fuente de ingresos para la empresa también muy importante, porque si ves la cantidad de ingresos que hay durante el año y multiplicas las asistencias, es una cantidad de dinero ingente, lo cual me parece que es fantástico, porque es el deporte que yo amo, y me gustaría que una empresa que a veces nos habla como si fuera una ONG de que, bueno, os damos, venga, Claro. los atletas tenéis que pagar 300 euros para ir a tal. No, hombre, no, si no hace falta. Si ya tenemos los cursos, se ha subido la cuota de afiliados, estamos pagando, si tú multiplicas te salen muchos millones de euros todos los años, sé que hay gastos, pero si multiplicas dices, hay que gastar mucho para... Claro. Entonces creo que hay una potencia económica ahí muy interesante para hacer todavía mejor las cosas y que es lo que me gustaría, o sea, pero lo otro sobre la responsabilidad de los boxes, etcétera, yo creo que CrossFit da una oportunidad y ahí ya es responsabilidad de cada De la uno persona. el que se dé un buen servicio. Y yo siempre digo, cuando yo tengo boxes, y si alguien abre en tu ciudad un box de CrossFit, yo no me enfado porque sea competencia. Lo único que digo es, ojalá lo haga bien. Claro. Porque si lo hace bien, la gente va a estar contenta ahí, va a hablar bien sobre CrossFit, va a ser un buen profesional y vamos a meter más gente de CrossFit ahí. O sea, yo aquí mismo tengo un gimnasio y tienes ahí unos clientes que hablan mucho, porque los de CrossFit hablamos mucho, y la gente te dice, debes de tener un montón de gente en tu gimnasio. Le digo, yo, gente, no. Gente tiene en la cadena esa que tienes a 400 metros, tiene la cantidad de clientes que tengo yo multiplicados por 20. Ya ves. Y van ahí a hacer un poco de cinta, a pasar el rato, cuando lo más interesante para ellos también es que se pongan en forma de verdad, que es lo que más les va a ayudar a su salud. Y aquí, donde lo ofrecemos nosotros, que le vamos a poner más en forma, me gustaría que trajéramos gente de ahí a lo nuestro. O sea, en realidad... Claro. Tenemos que ver al resto que de vaya industrias del trasladándose la deporte gente de una que cadena. vaya aquí. Claro. Eso sería lo Entonces, interesante, claro. Eso es. Entre comillas, más que ver un poco el enemigo en el CrossFit que no se hace bien, que también, lo interesante sería que el CrossFit se haga bien en todos los sitios. Que se haga bien es muy importante y luego que seamos capaces entre todos de atraer mucha gente del mundo de la actividad física o del ejercicio ahí hacia nuestro sector, Claro. que casi es un sector como medio aparte de lo que es el deporte general, porque se ofrecen ahí muchas cosas que algunas pocas tienen que ver con el deporte, ¿no? Es muy social, muy etcétera. Algunos parecen hoteles de 5 estrellas, spa, y le preguntas a uno, ¿qué has hecho hoy por la tarde? He hecho sauna, he nadado 2 largos, y dices, pero chico... ¿Qué? ¿Vamos a hacer deporte un poco? ¿Que nos ponemos...? Claro, exactamente. Bueno, Sí. lo veo un poco así. Sí. A ver, yo realmente la crítica un poco a la empresa es también del lado de lo que has dicho, del tema de inscripciones, de que realmente no tienen ningún tipo de beneficio a la persona que paga la afiliación, porque lo único que tienes es que ponga CrossFit realmente en la puerta de tu gimnasio. Que bueno, que al final lo que hace mucha gente que no ve ese retorno del dinero que aportan a la empresa y no ven pues ningún tipo de beneficio, estoy 2-3 años para que la gente sepa que aquí se hace CrossFit de manera oficial, hace esos 2 o 3 años de CrossFit y cuando pase ese tiempo quitan la marca y a lo mejor cambian el nombre del gimnasio o le quitan simplemente la palabra CrossFit. Pero que a eso es a lo que voy, que utilizando esa potencia que tienen podrían realmente
hacerlo de una manera mucho mejor. O sea, pues, como digo, Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. mimando al cliente, a las personas que no te estoy diciendo tampoco que le vayas a pagar las inscripciones a semifinales a todo el mundo, pero no sé, como un incentivo a esa gente, a los 5 primeros de cada país a lo mejor, que le den pues ciertos reconocimientos, ciertas ayudas para que al final se puedan profesionalizar, ya que es un deporte que si no tienes ayuda, pues tienes que estar viajando de un lado a otro, es muchos gastos, etcétera. Es un poco por ahí la crítica. No, sí, sí, sí. Al final, yo lo que espero de CrossFit es que la gente venga a mi box por la puerta, porque CrossFit en general, no Ujú, yo, porque la gente viene aquí por el boca a boca de que aquí se entrena bien. claro, Pero eso no es suficiente. Estaría bien que CrossFit, en general, la gente venga y sí, hay un gimnasio de CrossFit ahí. ¿Por qué? Porque lo ha visto en el cine. Yo voy al cine de la ciudad y meten anuncios todo Cristo, pero no veo que haya un anuncio de CrossFit. O pongo la tele y no veo que haya un anuncio de CrossFit. Y tienen claro. capacidad económica para ello. Y no estoy hablando de CrossFit España, que seguramente no tiene nada que Claro, decidir sí, ahí, sí, le sí, sí, encantaría hacerlo. Estoy hablando de quien ingresa esas cantidades de dinero. claro. Entonces sería muy interesante porque si alguien habla de CrossFit, además, como tú bien dices, es, por ejemplo, por los deportistas de élite que tenemos. O sea, yo cuando veo la gente que habla de CrossFit me dice Fabi Benedito, Ani Olekai, les he visto en YouTube, les he visto en una pequeña, pues en el AS, una pequeña remarca que aparece ahí. De acuerdo, si está bien, si esa es parte de nuestra imagen, efectivamente vamos a cuidarla. Si hay que Claro, darles bombo a ellos también. Porque es CrossFit Salud, pero para que la gente venga tienen que verlo en algún sitio. Pues, exactamente. si lo ven por los deportistas de élite, correcto. Si el deporte, cuando un deporte crece, es porque tiene unas figuras que son muy mediáticas o que son modélicas y se pueden hacer anuncios con ellos, les pueden patrocinar. Hay un montón de chicos, no tienen por qué ser estos los famosos, pueden ser otros que estén un peldaño por debajo, pero que Ujú. tengan incluso buen aspecto, que la gente diga, mira qué chica, Wow, incluso desde el punto de vista de la imagen, claro, un buen cuerpo, se cuida, buenos hábitos, que lo pueda explicar, que se pueda vender eso. Pero eso no lo podemos hacer nosotros, nos tienen que ayudar a claro, hacerlo porque tienen capacidad económica desde CrossFit general claro. y sí estaría muy bien porque ayudaría mucho y nos enriquecería mucho a todos, ¿no? Que es el interés que tenemos. Yo lo que veo es eso, que al final ha habido hace unos años atrás al día de hoy, que han renegado un poco de esa parte competitiva del CrossFit, intentando escorarse un poco por el tema de la salud, cuando realmente los que le dan la publicidad y le dan esa espectacularidad al deporte son precisamente los atletas de élite. O sea, antes yo conocía el CrossFit porque abrieron un gimnasio aquí en Badajoz, que yo leí CrossFit, ¿qué es esto? En 2013 y dije, ¿qué es esto? No sé ni lo que es. Y lo primero que vi cuando puse CrossFit en internet era Rifron y Jason Calipa haciendo cycling. Y era como, ah, vale. Y esto es CrossFit. Que al final les duela o no quieran o lo que sea, CrossFit también en parte es eso. Y aunque ellos quieran enfocarse en el tema de la salud, también podrían hacerlo sin abandonar la parte competitiva del CrossFit. Totalmente de acuerdo. Si no hay que elegir entre una cosa y otra, si Claro, somos todo. exactamente. Si enorgullécete de tus atletas que compiten, que son unos chicos y unas chicas espectaculares, con unos cuerpos impresionantes, que son capaces de hacer cosas alucinantes, véndelo, explícalo y explica también que viene gente con sobrepeso al box y le ayudamos a mantenerlo, a mantener la Claro. salud o a bajar ese peso. Explica todo, si no es excluyente, no hay que escorarse tanto Elegir, ni dar unos bandazos de que ahora una cosa, luego la otra. Enorgullécete de todo, si somos todo eso. claro. Y ahora ya para finalizar, voy a hacerte más bien unas preguntillas así rápidas que me gustaría acabar todos los podcasts que vienen a partir de ahora con la misma pregunta, que es ¿qué es el CrossFit para ti? Quiero que te pongas un poco también filosófico, ¿eh? No me digas ejercicio Sí, sí, te lo ejecutado, lanzo, tal. te lo lanzo.
No. Una forma de vida. Ujú. Es una forma de vida, sí. Desde, para mí, en lo personal, que desde que lo conocí he construido un poco mi futuro en torno a eso, porque en cuanto lo conocí me encantó esa forma de entrenar y he construido mi vida en torno a eso, con un gimnasio, entrenando ahora a atletas de CrossFit en lugar de a otros atletas, porque me apasiona en lo personal y como entrenador, porque me parece un puzzle fisiológico imposible de definir fácilmente e imposible de entrenar fácilmente, entonces esa dificultad me encanta y me apasiona. Y porque es una forma de vida para mucha gente que tengo en el entorno, porque como bien sabes estoy con atletas de élite y para ellos es una forma de vida. O sea que a mí si me dices la palabra CrossFit te digo pues fácilmente que es una forma de vida y que en torno a eso hemos construido pues muchísimas de las vidas que tengo alrededor. Y me da Totalmente. pena a veces porque he solido definir alguna vez que cuando hay una metedura de pata en la definición de un WOD o en alguna pequeña metedura de pata absurda que suelen cometer por ahí, digo, si nos lo tomamos más en serio nosotros que ellos, o sea, Claro. no sé si para el que está en no sé qué oficina ahí escribiendo el WOD, subiendo nosotros nerviosos de que se anuncie, sube ese fallo, digo, para ti estoy seguro de que no es tu forma de vida, o sea, Mm. debe ser un trabajo de 7 horas y que te acabas de equivocar, Sí, porque sí, si fuera tu forma de vida como lo es para nosotros, seguro que no hubieses hecho ese fallo, ¿no? ese Entonces, me fallo. da un poco de pena que para algunos no sea una forma de vida como lo vivimos nosotros, ¿no? A eso era un poco a lo que me refería cuando te he comentado de cuando he estado yo de entrenador y he entrenado a gente, que al final como que en cierto modo veía que eso mismo, que se faltaba un poco al respeto por como yo lo vivo tanto y veo que cuando se hacen mal las cosas me sale de manera casi de manera innata el corregir, el mira, puedes hacer esto que a lo mejor te viene bien, el tal, el no sé qué, el ayudar, el que hable alguien del CrossFit, el irme de viaje y veo una mochila que ponga CrossFit, como que parece que veo unas zapatillas no Bull y digo, hostia, este hace CrossFit, este es de los míos. Como que es una cosa que realmente sí que lo interioriza. O sea, que es bastante, bastante curioso y encima que nosotros somos bastante peculiares, sobre todo a la hora de vestir, etcétera. Que también tengo que decirte que cuando vas a las competiciones son todos tortugas ninjas, vamos, vamos, impresionantes. Eso es. Parece que cualquiera está preparado para saltar a competir, ¿no? En Sí, cualquier sí, sí, momento. sí, exactamente. La siguiente pregunta, así rápida, si tuvieras 30 segundos para dirigirte a la humanidad, ¿qué le dirías? Esta es Pues impresionante de complicadísima, ¿eh? difícil eso. Complicadísima. Eh, no sé, pero te voy a decir lo mismo que le digo a los atletas que dedican toda su vida a esto y les digo disfrutar. Mm, Les la diría verdad. disfrutar rápidamente para que les queden 25 segundos para hacer lo que quieran que disfruten. Sí, la verdad es que es un consejo bastante inteligente. O sea, que muchas veces nos centramos en cosas que nos generan un estrés, que no somos capaces de vivir el momento o momentos, que estamos pensando en otras cosas. Y sí que es cierto que muchas veces todo se resume en eso mismo. Si estás haciendo algo, disfruta de lo que estás haciendo, que si tienes algún problema, ya será tu yo del futuro quien tenga que solucionar ese problema. Nosotros solemos decir una frase bastante a menudo que es, si no es divertido será muy corto. Y va un poco por ahí. O sea, si no te estás divirtiendo, al final lo dejarás. Entonces, busca Total, una forma en la que todo esto sea divertido, porque si no... total, sí. Estoy ahí totalmente de acuerdo porque muchas veces, así en conversaciones con amigos y tal, sale ahora mismo, como me ven, que no es por ponerme yo de ejemplo siempre, pero que como hablamos en general, que me ven que ahora mismo tengo un nivel de absoluta mierda porque soy un paquete y un gordo, pues me ven pues eso, que no entreno igual que antes, que hace unos años. Y me dicen, joder, para llevar 10 años, 11 años, no, tampoco eres así tan... Y le digo, mira, chaval, cuando tú lleves 10 años y sigas entrenando y sigas partiéndote la cara con todo el mundo, hablamos. Que tienes que, o sea, que yo
día que pasa, día que disfruto más del CrossFit y ya son muchos años los que llevo haciendo CrossFit. Y aún así me encanta y no pienso dejarlo, evidentemente. Hace pues modificaciones, te aprietas un poco más en unas cosas, otro poco más en otras, o te centras en otros deportes, pero es una cosa que, como digo, que no voy a dejar y que evidentemente está arraigada a ti, como hemos dicho, que es como una forma de vida. Y se lo digo, cuando vosotros Ujú. llevéis 10 años y sigáis reventando haciendo WOD, ya hablaremos. Cuando lleváis un año o dos, muy bonito, pero 11 años de CrossFit ya son unos años. Y la Sí, última sí, totalmente de acuerdo. Sí. y la última pregunta es, sí, es un poco, la verdad, una pregunta más tirando a fatálica. Si murieras hoy, que ojalá que no, ¿estarías contento con la vida que has llevado? Sí, O sea, realmente, sí, soy muy cagao con ese tema de esto que te echas la siesta un día y sueñas que la palmas y te despiertas sudando. Bueno, pues siempre lo he sido y además creo bueno, hace 4 o 5 años falleció mi padre, estuve enfermo un tiempo largo, pasó por 10 años enfermo. Entonces, cuando un ser cercano ya fallece y ves lo que es la muerte, etcétera, ya creo que es el momento. Mucha gente podrá decirlo y otros tendrán la duda porque no les habrá pasado todavía, pero cuando ves la muerte así de cerca y en un ser querido, sí que te planteas cosas y sí Claro. que creo que es un buen momento para dar un pequeño giro o un mayor giro al volante y sí que efectivamente te planteas todo eso y yo tengo la suerte de que me dedico a lo que me gusta, siempre he sido completamente vocacional, o sea, yo cuando tenías una lista para estudiar diferentes cosas que si no te aceptaban en una te pasabas a la siguiente y tal, yo solo escogí esa, o sea, mis padres me Es lo que dijeron, pero quería. tú si no estudias esto, ¿qué vas a estudiar? Y dijo, no quiero estudiar nada, simplemente quiero hacer eso. Claro. Entonces, he ido por suerte toda la vida así y ahora sigo cumpliendo mis sueños, que son entrenar a deportistas de élite, en este caso de CrossFit, y cualquier momento que paso ahí lo disfruto y tengo un entorno fantástico de gente a mi alrededor, así que sí, te podría contestar que sí, bastante tranquilo. La Espero, verdad. espero que no, porque me quedan 2 horas y media hoy, así que luego te mando un mensaje y te digo, sigo bien. No ha sido tan fatalista la pregunta. Pues la verdad es que me alegro un montón de escuchar eso, porque últimamente veo que como que el rumbo del mundo va un poco a tener que coger lo primero que se te presenta a nivel, pues, laboral, y eso hace que la gente viva como vive actualmente, un poco amargado, con el reloj siempre atrás, el hecho de la monotonía, pues eso, la vida actual, básicamente, que es el escoger una cosa que realmente no quieres, que no es tu pasión, que no te llena y hacerlo simplemente pues porque a fin de mes tienes que pagar unas cosas, tienes unas responsabilidades y no queda otra. No todo el mundo tiene esa suerte de dedicarse a lo que realmente le gusta y lo que le apasiona, como es tu caso. Y la verdad es que me alegra bastante que escucharte decir eso, la verdad. Pues sí, así es, tal cual. Pienso exactamente igual que tú y es verdad que cuando te dedicas a lo que te gusta necesitas muy poco en lo material. O sea, Sí. seguramente puedes sacrificar el ganar menos dinero por dedicarte a algo que te gusta porque estate seguro que cuando haces lo que te gusta no echas de menos prácticamente nada. O sea, eso te llena por completo. Totalmente. Pues vamos a dejarlo aquí, no te quito más tiempo, ya llevamos hora 34 minutos, creo yo que es uno de los más largos que has hecho, si no es el más largo. Y Es posible, es posible. sí, sí, y la verdad es que me pegaría porque se me han quedado un montón de cosas en el tintero y me podría pegar hablando otras 2 horas tranquilamente, pero claro,
hay cosas que hacer. Bueno, si tú tienes esa continuidad, que has dicho que vuelves a empezar y que entiendo que va precedida de una intención de continuidad, pues tú me invitas aquí dentro de un año y ya está. Y seguimos con preguntas. Esa sería la idea. Esa sería la idea, la verdad. Yo por mí encantado, la verdad, porque como te digo, me podría pegar haciéndote preguntas pues bastante tiempo, porque me parece súper interesante y hay muchas cosas que no hemos hablado, más específicas de entrenamiento, más enfocadas a cosas más técnicas, pero que como te digo, como en otros podcasts he hablado, o sea, los he escuchado, habéis metido un poquito más la mano en el tema de tu opinión, ATR, de entrenamiento concurrente, etcétera. Tampoco quería meterme en ese terreno porque tienen esos podcasts, o sea que al final quería algo un poquito distinto y bueno, espero que a la gente le guste y que se divierta y lo escuchen atentamente. Muy bien, pues hay que suscribirse al canal, ¿eh? Exactamente, esa es la idea, que se suscriban porque, como digo, la dinámica de lo que quiero hacer, pues eso, hablar ya no solamente con atletas o entrenadores de élite, sino un poco traer a gente que por mi condición de, como digo, de haber estado tanto tiempo haciendo CrossFit, pues he hecho muy buenos amigos dentro del mundo del CrossFit y traer un poco a pues dueños de boxes, etcétera, también. Que me gustaría también escuchar el punto de vista de gente que sea menos mediática, por así decirlo. Muy bien. Así que, pues muchísimas gracias, Mike. Muchísimas gracias, Mike, por tu tiempo. Y espero que todo vaya fantástico y que tus chavales hagan un increíble trabajo en semifinales y que lleguen a los ansiados Games. Esperemos que veamos a Aniol en los Games, que la verdad es que me haría bastante ilusión. Claro. Porque Fabi seguro que va. Mi tato Fabi va. Fabi tiene un problema este año y es que está lesionado por todos los sitios. Me ha dicho que tiene la rodilla tocada y eso, y que le han sacado bastante líquido, etcétera. Sí. Está fastidiado. Y Aniol también tiene el nivel para ello, pero solo hay una forma de pensar y es que si no es este año, será el siguiente. Claro, total. Solo se puede pensar así. Total. Pues lo dicho, Mike, muchísimas gracias y ten buena noche, que ya pronto te tendrás que ir a acostar, claro. Un placer. Bueno, a ver si no la palmo antes de que acabe el día. Esperemos que no. Un abrazo, Mike. Un saludo. Adiós. Gracias.